Running desde cero, un podcast aficionado donde aprenderemos juntos todo sobre correr. ¡Vamos a correr! Hola runners, bienvenidos al capítulo número 90 de Running desde cero. Runners, bienvenidos un sábado más aquí a su espacio favorito, una hora a hablar de lo que más nos apasiona, a hablar de running, a conocer personas y historias increíbles, ¿no? Historias increíbles, hoy tenemos el capítulo número 90, ese es un buen dato, ¿no? Sí, un buen dato para el invitado que tenemos que ahorita se los vamos a mostrar. Runners, noticias, pasó el mundial de... No, todavía no, mundial de atletismo. Los colombianos, buena participación. Ahorita vamos a hablar con el invitado un poco de eso, que tiene unos datos que de pronto nos pueden gustar. Y bueno, les tenemos noticias porque ya lo habíamos anunciado en nuestras redes sociales. Si no nos siguen en las redes sociales, Instagram o nuestra comunidad de WhatsApp, pues ¿qué espera para hacerlo? Si usted solamente es oyente de YouTube o Spotify, pues le tenemos una noticia, ¿no? Estamos en WhatsApp y estamos primero en Instagram, así que nos puede seguir @running desde cero. Y también ahí hay un link de WhatsApp para que tenga esa comunidad. En esa comunidad compartimos descuentos, compartimos invitaciones a las diferentes corridas. Bueno, muchísimas cosas para que compartamos juntos. Sí, bueno, Runners, la noticia es que ahora somos parte de la familia de Coros y estamos muy contentos por pertenecer a Coros. Bueno, oficialmente somos miembros porque nosotros ya usábamos la marca, ¿no? Sí, ya usábamos la marca. Oficialmente hacemos parte de la familia y les estamos gestionando un código de descuento. Sí, hablando de códigos de descuento, en WhatsApp va a encontrar hartos. Entonces, únase a la comunidad en Instagram, @running desde cero, encuentra el link para que se meta a WhatsApp y ahí encuentra nuestros códigos de descuento que tenemos en varias marcas, ¿no? Sí, oiga, y sin más preámbulos ya. Sí, bueno, runners, sin más preámbulos, les presentamos al invitado del día de hoy. Él es David Zarruc. ¿Cómo estás? Hola, Cami. Más conocido en el bajo mundo como Data Runner. Ese es la data. Como Data Runner. ¿Cómo vas? Bien, Dani, Cami. Mucho gusto estar acá, muy contento. Pues es un placer estar hablando aquí con ustedes. Bienvenido. Gracias por la invitación. Hoy ustedes pensarán, oiga, pero Data Runner, si nosotros invitamos siempre a corredores, y es que lo que ustedes, pues de pronto muchos no lo saben, es que este man es un corredor, pero sí, el pro. Sí, normalmente cuando usted sale en la página de este man es porque usted está haciendo algo bien, porque él sube las estadísticas de los mejores colombianos, pero también los mejores en el ranking de cada carrera, ¿no? O pues de las carreras más populares. Entonces, yo nunca he salido en la página de Data Runner, pero allá en la casa levanten la mano los que quieren estar en un post de Data Runner. Cualquier persona quiere estar en las tablas de Data Runner, así que bueno, chévere que haya sacado el espacio para venir y conversar un rato acá de running. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de estar acá contándoles, pues, de las dos partes de mi relación con el running. Una, yo como corredor, y otra, pues, la cuenta en Instagram, que como dijeron ya, pues ahí lo que hago es divulgar información y datos de running. Intento para las carreras más importantes siempre sacar las estadísticas de quiénes fueron los top corredores, la distribución para que cada persona sepa más o menos cómo está con respecto al resto de corredores. Y bueno, datos por ahí curiosos que van saliendo en las carreras. Eso es camello, ¿sí o no? Eso es camello bastante, pero lo he ido automatizando poco a poco, entonces digamos que ya cada vez lo hago más rápido. Más fácil. Más fácil. Al principio todo era súper manual. Cuando me metí el otro día a ver... Bueno, yo empecé el Data Runner, la cuenta en agosto 24 de 2024, hace un año exactamente. Y arranqué con... Yo nunca he sido una persona de redes sociales, como que yo antes de eso nunca utilizaba Instagram, nunca he posteado. Y ahí fue como que me lancé al agua. Ahorita si quieren les cuento un poco más de historia de cómo llegué hasta ahí. Pero empecé haciendo videos y luego cuando llegó Maratón de Medellín puse unas tablitas como las que hago ahora, pero era simplemente el top 3 de personas en la Maratón de Medellín. Entonces eran 3 nombrecitos, eso era todo en un Excel. Yo sacaba el dato, copiaba, pegaba y puse esa tablita y eso pegó bastante y me di cuenta como que a la gente le gustó. Y ahí fui como empezando a iterar eso. Entonces ya después no metía 3 personas, sino 5. Y ya después dije, bueno, sería chévere sacar la distribución de los tiempos. Y entonces como que le fui metiendo cositas poco a poco, que me ha tomado mucho trabajo, pero digamos, ya estoy en un momento en el cual, pues, cada que sale una carrera nueva ya no es tanto trabajo como era al principio. Entonces sí, pues ahí
Eso tiene, ahorita, bueno, ahorita ahondamos más en el tema. Te contamos en nuestro podcast, queremos conocer más allá del corredor o de la persona cuenta de Instagram, y es conocer más de tu vida personal, quién es David, de dónde viene. Digamos que ya con el simple apellido pues sabemos que tienes una descendencia de otra parte, que justamente ahorita tras cámaras estamos hablando. Entonces, ¿quién es David? ¿De dónde viene? ¿De dónde nació? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles fueron las primeras interacciones que tuviste con el deporte? Listo, bueno, pues entonces echándome para atrás, Todo. cuatro generaciones, como me preguntó ahorita. Mi nombre es David Sarruk, mi bisabuelo era de Palestina, él nació en Belén, y él se fue hace mucho tiempo, no sé exactamente en qué año salió de Palestina y se fue a El Salvador. Entonces digamos que yo en este momento no conozco ningún familiar de allá, pero pues, venimos de Palestina, de Belén. Él se fue a El Salvador, en El Salvador nació mi abuelo y mi abuelo se vino a Colombia. La historia es muy linda porque él amaba la política y él vivía en El Salvador, y un día oyó que aquí en Colombia había un político de ascendencia árabe, Turbay. Y entonces él como que dijo, en Colombia hay un árabe que puede llegar a ser presidente, un político, esto me apasiona, voy a arrancar para Colombia. Y se vino para Colombia, pero pues él no era político ni nada, él se fue a Bucaramanga y allá nació mi papá, y mi familia entonces paterna es de Bucaramanga. Mi familia materna es de Bogotá. Yo nací aquí en Bogotá, y mi interacción con el deporte empezó joven. Yo cuando joven, como entre los 10 y los 15 años, empecé a esquiar, esquí acuático, y me encantaba. Lo practicaba ¿Y competitivamente. en dónde lo practicaban acá en Colombia? ¿En dónde se practica? En Bogotá hay un lago en Mosquera. En Mosquera. En Mosquera. Entonces yo empecé a esquiar, no me acuerdo si tenía 8, 9, 10 años, pero eso era mi pasión. O sea, a mí me fascinaba. Yo sábados y domingos, 7 de la mañana, estaba ya listo para esquiar. Y bueno, pues esquié durante esos años, hasta que en 2015, esquiando, tuve una fractura de fémur izquierdo. Eso te iba a decir, ese deporte es de alto riesgo, ¿no? Se puede decir. Sí, si uno no lo hace con cuidado puede llegar a ser de alto riesgo. Bueno, aquí no fue que yo no hubiera tenido cuidado, sino pasó y ya. Un accidente, claro, es que pasan. Un accidente, y me rompí el fémur izquierdo. Bueno. Eso fue a los 15 años. Pero el fémur izquierdo, cuando se rompe uno el fémur, es que le ponen a uno tornillos y todo. Sí, la pierna quedó descolgando. O sea, yo levanté la pierna y esta parte estaba descolgada. Y me pusieron un tornillo. El punto, eso, duré 6 meses en muletas, sin poder esquiar, creo que duré como un año. Entonces ahí ya yo tenía 15 años, empecé a salir de fiesta, la rumba y demás, entonces digamos que dejé el deporte. ¿Cómo conociste el esquí acuático? Desde chiquitos íbamos a un club que es el que queda en Mosquera, y ahí como que había distintos deportes, y no sé, desde chiquito como que me dije... Pero tu papá te llevaba como... Sí, ¿cómo es mi papá, nuestros papás nos llevaban a mi hermano y a mí, y no sé, me llamó la atención un día intentarlo, y ahí como que conocí amigos, muy buenos amigos durante mucho tiempo. Entonces pues como que más allá del deporte también era como un parche ir allá a estar con amigos durante todo el día esquiando y eso. Pero digamos, ahorita mencionaste que algo te hizo alejarte del deporte y te empezó a gustar la rumba y eso. ¿Era porque el deporte como tal, esa disciplina para ser competitiva es... O sea, es que, ¿cómo lo digo? O sea, la planificación del deporte exige más de 2 días a la semana entrenar, ¿y cuáles son esos entrenamientos? ¿Siempre tiene que ser acuático? En parte era eso, que yo solo podía entrenar 2 veces a la semana. Entonces digamos que mi sueño habría sido ser esquiador, pero probablemente no lo habría logrado, porque si entrenando 2 días a la semana, pues no se llega a un nivel tan competitivo. Todos mis entrenamientos eran acuáticos, pero supongo que los profesionales lo complementan con gimnasio y más cosas. Okay. No era mi caso, pero bueno, ya, me lesioné y duré un año sin entrenar, y en ese año pues ya empecé a salir de fiesta y eso, entonces pues ya no madrugaba, ya los fines de semana eran para descansar
de la salida del día anterior, básicamente. Entonces, pues eso fue, y ahí, eso fue durante el colegio, y ya cuando me gradué y entré a la universidad, en la universidad estuve muy, muy clavado estudiando, o sea, no saqué mucho espacio para el deporte. Entonces, bueno, esa fue como mi historia como deportista más allá del running. Y sobre el running, la historia es la siguiente, y fue en el colegio. Tengo vagos recuerdos de cuando estaba como en primaria, que a mí me iba bien. No me acuerdo como de números o de... Pero o de corriendo. 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 Sí, en los exámenes que le hacían a uno en educación física y eso, recuerdo que me iba bien. Y también recuerdo que cuando entré a bachillerato, de repente me dejó de ir bien. Como que todos mis compañeros empezaron a ser mejores. No sé si fue que se desarrollaron antes que yo, no sé qué pasó. Pero durante de sexto a décimo, la educación física no era lo mío. Yo lo hacía como por obligación, pero no lo disfrutaba, no me iba bien. Y un día en décimo, recuerdo, nos pusieron a hacer uno de esos exámenes que era como dar, no me acuerdo, 3 vueltas a la pista o 6 El vueltas de a la Cooper, pista. sí, el de Cooper. Sí, tal vez. Sí, no me acuerdo cómo era exactamente, pero era de resistencia. Y en ese examen me fue súper bien. No sé qué cambió. No es que estuviera entrenando, nada, me fue bien. Te desarrollaste. Sí, me desarrollé 6 meses antes. La sí. mentalidad también. Y ahí me invitaron a un torneo de esos intercolegiados. Y ahí fui y corrí y quedé segundo. Estabas en décimo. En décimo. En décimo. Décimo o empezando 11, algo así, no me acuerdo exactamente. Ya grande. Sí, ya grande, ya grande. ¿Y fuiste ahí a representar al colegio? Sí, ¿Y quedaste segundo? Y quedé segundo, sí. ¿Y te acuerdas qué distancia era? No. Yo la sufrí tanto que según yo era un 10K, pero mi amigo me dijo que Era un era maratón. un 1000 o un 2000. algo así. Ya creo que era un maratón. Es que yo pensé que eran 10.000 y mi amigo me Ese fue dijo mi que era primera un 1.000. maratón. No, entonces sí, creo que fue como un 2000. Maratón de un 2K. Sí, un maratón de 2K, exacto. Quedaste segundo. Quedé segundo. Chévere. Sí, eso fue una nota, pero ahí ya me gradué a los 6 meses, no me acuerdo bien, pero fue como mi único contacto con el running. ¿Y eso no te En llamó esa la época. atención? ¿No dijiste como, uy, qué chévere? No, entonces yo ahí como que dije, bueno, creo que soy bueno para esto, me gusta, me parece chévere. Pero entré a la universidad y como que me metí muy de lleno en el estudio. Seguí saliendo, seguí con mi parte social, como que salía de rumba y eso. Pero entonces era como esas dos partes de mi vida, y el deporte lo cerré completamente. No hice deporte. Yo siempre le hago la misma pregunta a la gente, y es: cuando estabas en el colegio, ¿soñabas con estudiar lo que estudiaste? Y que nos cuentes qué estudiaste en la universidad. Listo, entonces sí, yo estudié economía y matemáticas, hice las dos carreras. Empecé por economía, y la verdad es que fue una de estas decisiones que no pensé mucho a lo largo de mi vida. Yo siento que cuando uno entra a la universidad no tiene suficiente información de qué es cada carrera. Todo es como a quemarropa. Sí, todo es como en piloto automático un poco. Mi papá es economista y como que siempre lo he admirado y siempre como que quería ser como él. Entonces como que desde muy chiquito yo decía que quería ser economista. ¿Por qué? No sé, si tú me preguntas qué pensaba yo que iba a hacer, no tenía claro, pero como que en piloto automático yo iba a ser economista y no lo pensé mucho y entré a la Es universidad. que en nuestra época esa era una de las grandes influencias de la toma de decisiones, era el papá o la mamá. Exacto. O sea, hoy por hoy tienen a ChatGPT que le puede decir, oiga, ¿en qué puedo trabajar si estudio esto? Pero Exacto. nosotros ni en carta no salía eso. En tampoco. carta. Exacto. Sí, ahí sí, no había los medios para investigar tanto, no estaba la cultura tampoco de informarse tanto, supongo. Entonces fue en piloto automático. Entré a economía, y ya en la universidad como que vi que había bastante gente que decía economía y matemáticas. A mí me iba bien matemáticas, me gustaba, y se complementaban muy bien. La gente Claro. que hacía matemáticas le iba Claro. bien en economía, entonces como que me metí por ese lado y bueno, hice las dos carreras al tiempo. Pero disfrutaste estudiar economía. Sí, Finalmente sí lo disfrutaste. Lo disfruté, me cuestioné mucho durante muchos años si eso era lo que yo quería, pero lo disfruté, aprendí, la pasé bien y demás. Pero claro, de razón dices que entraste a la universidad y te clavaste a estudiar porque pues sí, haciendo dos carreras de ese Sí, talante, porque matemáticas yo me imagino que es sí, era pesada. compleja.
era pesada. Entonces sí, fueron años de mucho estudio y de muchos sacrificios personales, pero pues fueron muy, muy satisfactorios. O sea, aprendí cosas y crecí mucho. O sea, en el transcurso de la universidad, cero deporte, nada. Cero deporte, nada. Ni siquiera micro con los amigos el fin de semana. Nada. No, nada, muy poco. ¿Tú nunca jugaste fútbol? Era muy malo. De hecho, esta semana tengo una niña chiquita y fuimos a visitar un colegio y le conté a mi esposa que la única vez que me llevaron a un partido de fútbol con el colegio, me metieron, un minuto después le metí una patada al del otro equipo en el área, cobraron un penalti, gol y me sacaron y ahí murió mi carrera de futbolista. Para descanso esa carrera. Debut y despedida. Sí, entonces fui muy malo. Durante la universidad solo tuve un contacto con el running y fue un muy amigo mío con el que estudiamos las dos carreras, estábamos con él, mismo semestre, mismas clases, íbamos a la biblioteca, todo lo llevábamos a la par. Cristóbal, un gran amigo mío, un día me dijo, ve negro, inscribámonos en un 10K, en este 10K, no me acuerdo cuál era una carrera que arrancaba en la 116 con suba, arriba de la suba en el parque, en la cancha de fútbol esa que hay, subía hasta la 19 y bajaba por la 100 hasta el Simón Bolívar. No me acuerdo cuál era. Creo que Oscar la otra vez nos dijo algo así, ¿no? Creo que era una carrera de Nike, tal vez. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Esto debió haber sido por ahí en el año 2008, 2009. Y Cristóbal me dijo, metámonos. Y yo, listo, hágale, chévere. Yo gané en un 2K en un maratón. y yo para esa carrera salí a entrenar, creo que fue 1 o 2 veces como el fin de semana antes. Como que dije, tengo una carrera dentro de 8 días, un 10K, pues salgamos como a entrenar para no llegar allá de ceros. Y en esa carrera me fue súper bien, creo que hice como 44. Y Cristóbal no me decía, vos saliste a entrenar sin mí, ¿cierto? Escondidas. No, se lo juro que yo solo salí. ¿Con qué tiempo? Salí 1 o 2 veces y ya. Entonces ahí como que fue también como ahí caí en cuenta de que pues, tenía como talento para la corrida. Pero de nuevo, seguí estudiando, entonces ahí no volví a correr nunca más. O sea, carreras ni nada durante la universidad. Uy, pero 44 es un buen tiempo, ¿no? Sí, pues en esa época, hace 17 años, yo creo que hiciste hasta top 10 por ahí. Sí, no fue top 10, no. No, si tan solo hubiera un data runner en esa época, para saber de qué quedó. Eso es como pace de cuánto, como de 420 algo. 420 algo, sí, muy bien. Sí. Para no correr está bien. Sí. Pero bueno, te empolvaste otra vez los zapatos y no... Y sí, exacto, ya dejé de correr. Entonces, sí, durante la universidad ese fue como básicamente mi único contacto con el deporte. Luego yo me fui para el exterior, estuve en Estados Unidos 5 años estudiando, un posgrado, y allá empecé a correr un poco más, un poco también por salud mental, como por despejarme. Allá ya me fui a estudiar también de lleno, casi no salía de rumba, no tenía casi vida social, entonces era básicamente estudiar y empecé a trotar un par de veces a la semana como para mantenerme despejado en la cabeza, pero era cero estructurado, siempre corría 5K, siempre corría a tope y era por ahí 2 veces a la semana, pero era muy, muy intermitente en el sentido de que, no sé, yo arrancaba a correr y duraba 2 meses con esa rutina de 2 o 3 veces a la semana. Después llegaban exámenes y ahí ya no tenía tiempo para correr, entonces dejaba de correr y después me venía de vacaciones acá y no corría. Entonces digamos que entrenaba 2 meses, paraba 6 y volvía a empezar a entrenar otros 2 meses y paraba 6. Entonces nunca tuve como un proceso constante ni de mejora, como que veía mejora en 2 meses y después volví a empezar de cero. Claro. Entonces fue así durante muchos años, hasta que un día en 2018 nos salió una oportunidad a mi esposa y a mí para irnos a vivir a México, y cuando me iba a ir para allá, un primo que vivía allá me dijo, oiga, me inscribí a la media maratón de Ciudad de México, inscríbase y la corre. Y yo ahí justo estaba en uno de esos periodos donde llevaba 2 meses corriendo 10 kilómetros. Ah, sí, estaba en el periodo, en el pico. Estaba en el pico del entrenamiento. Entonces yo le dije, listo, de una, me meto.
como que las cuentas en mi cabeza era, ya corro 10, tenía como un mes y medio para llegar a 21, entonces le subo por ahí a 15 hasta llegar a 17 y ya estoy ahí de un pelito. Entonces me metí a esa carrera y corrí la media de Ciudad de México y también me fue súper bien, hice 1:45. Oye. Y ahí paré otra vez. Entonces como que paré 6 meses, un año, no me acuerdo cuánto. Pero ¿qué sensación tuviste cuando cruzaste el medio maratón? O sea, ¿te No, pareció una duro? satisfacción enorme. Sí, durísimo. De hecho, yo como que dormí súper mal la noche anterior. Para mí media maratón era algo completamente fuera de lo normal, o sea, algo inimaginable. Nunca habría pensado que me iba a meter a eso. Y duré como 3 días sin poder caminar. O sea, fue tenaz porque pues además mi cuerpo no estaba tan adaptado para correr esa distancia. ¿Hiciste mejor tiempo que tu primo? Sí. ¿Y tu primo sí ha entrenado? Él hizo como abajo de 2 horas, me parece, o 1:50 y pico. ¿Y él sí entrenaba? Él, no sé, sí, él entrenaba más constante, pero creo que tampoco como ¿Tan serio? sí, tan serio, sino un par de veces a la semana antes del trabajo y eso. Y ya, eso fue como mi historia con el running. Eso fue en 2018. Eso fue en 2018. Y pasó, o sea, y otra vez dejaste de correr. Creo que un año después mi primo me dijo, venga, volvamos a correr otra media, y corrí otra media, pero de nuevo, entrené poco tiempo, fui y la corrí. ¿En y México igual? En México, sí. Pero esa fue una media que no era la de Ciudad de México, sino una media organizada por Oxxo, creo. Creo que la carrera no era 21, sino en el reloj me marcaba como 20 punto algo, fue más cortica. Pero esa carrera también me encantó. En esa creo que hice 1:32. Uy, y no habías entrenado. Entrené Nada más. 2, 3 meses, no me acuerdo exactamente cómo fue. 1:32 ya es... Sí, eso fue como que ahí yo dije, bueno, Creo que la vida me está diciendo la vida algo. me está dando señales por acá, pero se acabó la carrera y paré. Otra vez. Y entonces ya, bueno, pasó COVID y nos vinimos de vuelta a vivir a Colombia. Y en esas un amigo me dijo, me inscribí a la maratón de Berlín. Eso fue en diciembre de 2020. Okay. Y yo dije, bueno, de pronto esta es la manera de yo engancharme a correr. O sea, es algo que me gusta. A lo largo del tiempo me he dado cuenta de que tengo talento para esto. Pues nada, me voy a meter de una. Y entonces en esas vacaciones en diciembre me metí a internet, a la página, y decía, ya se cerraron, pero el 6 de enero vamos a abrir 5,000 cupos más. Era algo que yo creo que pasó esa única vez. Pero eso fue, tú estás diciendo, diciembre de 2020. Es decir, O sea, ya la pandemia se estaba acabando ya. Exacto. En 2020 no había habido maratón. No hubo Entonces, maratón. Yo creo que fue por eso fue atípico, entonces por alguna razón decidieron abrir unos cupos más en enero y ya no por lotería, sino decía, vamos a abrir, creo que era 6,000 cupos y se abren los primeros que se inscriban. Abre el 8 de enero a las 6 de la mañana, algo así era. Y uno a las 6, 5:55. Exacto, yo puse ahí mi alarma, estuve de primero y bueno, me logré el cupo, y eso fue entonces 2021 en enero. Pero pues yo no tenía ni idea de cómo arrancar a entrenar ni nada. Y un amigo mío que llevaba como un mes entrenando, me dijo, pues yo tengo un entrenador, si quieres le paso el dato. Y él es Mauricio Franco, que es mi entrenador. Desde esa época al día de hoy, sí. No nos conocemos en persona, nunca. No. Pero sí, desde el día 1 estoy con Mauricio y con Manuel. Arranqué el 1 de marzo de 2021. O sea, siempre después de que te inscribiste pasó tiempito para poder... Sí, pasaron como un mes. Me demoré en escribirle. Me inscribí como mitad de enero y le escribí a él como mitad de febrero. ¿Y cuál era como la percepción que tenías del maratón sabiendo que ya habías acabado un medio maratón y habías acabado pues golpeado, aporreado? ¿Qué percepción en ese momento tenías del maratón? No, pues sabía que era algo completamente... Una salvajada, pero como que quería como probar un reto grande en mi vida, no sé. ¡Qué loco! Y esto... Y como que sentía que me apasionaba el running y quería como meterme de lleno ya a entrenar en serio. Entonces creo que fue la manera de amarrarme. ¿Ya sabías que eso era una maratón medio?
de las más importantes o...? No, ahí estaba como empezando a saber bien, o sea, no tenía tan claro cuáles eran las majors, no, todo este cuento hasta ahí, creo que tampoco estaba el boom en redes sociales y eso, y yo tampoco he sido una persona de redes sociales, entonces nunca, no tenía esto en mi cabeza, mi objetivo no era como quiero hacer las majors, sino como que me inscribí a esta y entonces ahí ya supe, es una major y ya empecé a investigar un poco más y ya uno empieza a meterse en el cuento y ya después uno ya quiere hacerlas todas, pero ese no fue mi objetivo para meterme desde el principio. O sea, fue porque tu amigo te dijo como... Sí, mi amigo me dijo, él había corrido creo que en Nueva York y él me dijo, corrí Nueva York, voy a correr estas, hay unas carreras que se llaman las majors, métase, y ya, yo me metí. ¿Tu esposa corre? No, no corre. Yo quise intentar que ella corriera. Esto fue cuando estábamos en México. Un par de veces yo le dije, vamos, salgamos. Y ella, sí, dale, que no, tal, chévere. Pero yo como que no era tan consciente de que yo tenía, o sea, corría bien rápido. Tenías un talento. Exacto. Y ella pues nunca había corrido. Entonces yo cometí el error de que desde el principio yo le decía, vamos un poquito más rápido. Como que yo iba a un ritmo del cual yo me sentía muy cómodo, pero ya no tanto. Entonces, durante 2, 3, 4 veces que salimos, ella la pasó muy mal. Entonces, de ahí le cerró la puerta al running. O sea, que el culpable de que no corre él. Exacto. No todo es así, tranquila, puedes volver, aquí te recibimos. Pero fue por inexperiencia mía, como Claro, que, o sea, no... Yo ahí nunca había tenido entrenador, nunca había mirado planes de entrenamiento, nada. Yo simplemente salía y ya hacía como lo que, con el pace con el que me sentía bien. Y pensé que ella también se iba a sentir bien ese pace. Y no sé, subestimé lo mal que la pasó. Pues no corre. Digamos que ahorita tú mencionas algo importante y es que nunca has tenido entrenador y ahí entramos a la nueva era que ya vas a tener entrenador. ¿Qué tan comprometido estabas tú por el maratón y por entrenarlo? Estamos hablando que en marzo ya tienes entrenador, el maratón es en septiembre. Era última semana de septiembre. De septiembre. ¿Qué tan comprometido estabas tú? Porque para preparar un maratón hay que estar comprometido. Pues si uno quiere ir a hacer una buena presentación. Sí, yo súper comprometido. O sea, como que me metí y yo dije, me voy a meter con toda y me metí con toda. Obviamente no, o sea, con el tiempo y con los años como que le empecé a meter más constancia. Ahí yo entrenaba, creo que era 4 o 5 veces a la semana, pero súper comprometido. ¿Cuántos problemas tuvo Mauro con usted porque no le hacía caso? No, entonces yo arranqué, hice todos los errores que uno puede cometer cuando empieza. Yo jamás hice bueno, Mauricio creo que ya sabe estas historias, pero si no, las vas a ver. Ese primer año hice 0 fortalecimiento. Ahorita les cuento, pero más adelante fue lesión tras lesión tras lesión. Entonces fue el peor error del mundo, pero bueno, cuando uno está empezando uno se cree súper poderoso y uno cree que nada le va a pasar. Entonces no fortalecí, siempre que salía, no sé, él me ponía un ritmo, corre entre 5 y 5:30, y yo como que yo salía y yo decía, ¿será que Mauricio no sabe que yo puedo correr un poquito más rápido? Entonces yo decía, igual voy a correr un poco más rápido, o sea, a lo que me siento cómodo. Entonces salía y como que no le hacía caso al plan de entrenamiento, especialmente en las partes de entrenar lento. Eso creo que le debe pasar a la mayoría de novatos. Sí. Cuando no está empezando. Entonces no hice fortalecimiento, no seguía bien el plan de entrenamiento, y bueno, eso me pasó la factura después. Pero cuéntanos cómo fue el primer maratón. O sea, entrenaste todos esos meses, no hubo ninguna carrera intermedia así como por foguearte ni nada. Focus desde marzo hasta septiembre. Exacto. ¿Y cómo fue? Cuéntanos esa experiencia de tu primer maratón. Fue supremamente enriquecedora. Enriquecedora porque la disfruto, o sea, me encantó la carrera como tal, pero también porque aprendí muchas cosas de los errores que había cometido. Esos fueron 6 meses de entrenamiento donde yo claramente llegué con fatiga en los músculos porque no descansaba lo suficiente, no hacía caso. No hacía caso. Hacía estica por allá. Exacto, entonces esa maratón yo arranqué como que durante el entrenamiento yo
los cálculos me daban, o en mi cabeza me daban para intentar hacer sub 3. Pero yo arranqué y desde el kilómetro 2 ya sabía que eso no era posible. No iba a pasar eso. No iba a pasar. Y yo no soy una persona que me doy mucho látigo, entonces durante la carrera no iba latigándome, diciendo, no, nada, yo simplemente iba tranquilo, iba pensando, sabiendo que me faltaba trabajo, que me tocaba ponerme más juicioso y seguir las instrucciones como eran. Entonces como que durante la carrera iba muy mentalizado a, este es una señal para la siguiente maratón, sí, hacerlo. ¿Pero qué pasó esos 2 primeros kilómetros? No, ya, bueno, entonces, como era la primera maratón y me inscribí, como que no tenía un tiempo para certificar. Entonces te tocó de últimas. Arranqué en el corral H o K, una cosa así. Como a las 11 de la mañana. A las 10:45 creo que salía. Sí. Ese día no hubo una sola nube en el cielo. Entonces arranqué y al kilómetro 3 ya los cálculos con el tiempo no daban. O sea, iba a una velocidad menor a la que pensaba que podía ¿Pero ir. porque no te daba el cuerpo o había mucha gente que pasar, estaba complicada la No, salida? yo arranqué en ese corral, pero me metí de primero. Sí. Y fui sin gente durante bastante tiempo porque arranqué rápido. Entonces no era porque estuviera pasando gente, sino porque, no sé, no podía lograr el ritmo, no estaba cómodo, estaba muy caliente, estaba cansado. Entonces creo que el plan era correr a 4:10 o 4:12 por kilómetro. Sí, para hacer sub 3 toca 4:12. 4:15 es para eso, 2:59. Algo así. Y en el kilómetro 5 ya iba, no sé, a 4:18, algo así. Entonces pues ya sabía que para lograrlo me tocaba correr más rápido, pero ya mis piernas no me estaban dando, entonces pues nada, simplemente desde temprano yo acepté que no iba a lograr el objetivo y simplemente iba pensando, me toca seguirle dando y la próxima será. Pero qué chévere eso, porque uno como que entrenar tanto y uno ir en una carrera del kilómetro, no sé, 4 o 5 y ya uno ir pensando en la próxima será. Sí, yo Difícil. se puede interpretar como que de pronto también tiré la toalla muy temprano, pero simplemente no me habría dado. O sea, mis piernas no estaban... No, eras consciente, tú eres consciente. O sea, es que uno se conoce, uno conoce el cuerpo de uno. Claro. Pero no pensaste en el retiro en ningún momento. No. Pues ya, pues uno pagó tanto, Sí, viajó, pues ya que se va a retirar. Y ¿no? la disfruté y bueno, pues seguí. Llegué al kilómetro 32 y ahí ya sabía que no iba a lograr el sub 3, pero llegué y crucé el 32 y dije, me quedan 10 kilómetros. ¿Qué tal si remato? Ahí, ¿Qué tal si remato acá? Mauricio me había dicho, remate en el 40 o en el 39. Y ahí me creí Superman y rematé del 32 al 33. Y ahí me quemé y bueno, me tocó bajarle mucho un rato. Y ya la terminé, creo que es 3:03, algo así. ¿3:03? 3:03. No, tremendo tiempo, tremendo debut. Sí, pero estaba muy lejos de llegar al... Sí, la verdad 3 minutos es un montón en el maratón. No, en el maratón es poco. O sea, en el maratón son 2 segundos de... Claro, pero con respecto a lo que quería antes de la carrera, creo que el ritmo fue como 4:20 y pico. O sea, estuve bastante lejos. No es como que se me pasó el sub 3 como ustedes, que se le... Ustedes inscribieron ahí por encimita. Sí, cerca. Por una cagada. No, el mío estuvo, o sea, era inalcanzable. O sea, eso sí lo tenía claro. Pero llegaste y te enamoraste del sí, maratón. claro. Entonces llegué y yo dije, bueno, ahora, ¿qué puedo hacer para correr más rápido las próximas? O sea, pero por fuera, perdóname, te interrumpo ahí. Por fuera de lo vivido y todo, o sea, el ambiente de un maratón mayor. Increíble. O sea, como increíble. Corres en México, corres en Colombia, pues normal, pero un maratón mayor, ya saliste del país por primera vez a correr. ¿Cómo fue ese sentimiento o sea, bueno, qué fue lo que sentiste allá? No, pues impresionante. ¿Te lo esperabas? O sea, lo había oído que era así, pero pues una cosa es oírlo y otra cosa es vivirlo. O sea, en Berlín, creo que los primeros 4 kilómetros no hay demasiada gente. Pero de ahí en adelante eso es música y baile y gritos y cantos y gente por todas partes y no, el ambiente es increíble, la verdad. Estaba con mi esposa, me acompañó, entonces ella me encontró como en varios puntos y me animó, entonces fue una nota, la verdad. Uf, debe ser increíble. Sí. Debe ser increíble eso. ¿Cuál te pones de reto ya una vez terminas allá ese maratón?
dices, voy a mejorar. ¿Qué cambios haces para mejorar? Ahí ya yo llegué, entonces yo ahí dije, bueno, voy a empezar a fortalecer. Ahí yo me acuerdo que llamé a mi entrenador, a Mauricio y a Manuel, y les dije, venga, ¿yo qué necesito hacer para llegar a un sub 3? Y me dijeron fortalecer, el fortalecimiento es clave, y fortalecer con pesas. Entonces desde ahí empecé el gimnasio. Empecé a entrenar más volumen a la semana. Hasta ahí como entrenaba creo que 4 días a la semana. Aquí empecé a entrenar 5 y luego 6. Entonces eso me ayudó mucho. Me puse las pilas también con la nutrición. Entonces pues empecé a nutrirme. Hiciste varios cambios. Hice varios cambios. Eso fue, la maratón fue en octubre. Entonces hice como estos cambios en noviembre, diciembre. Noviembre, diciembre, enero, febrero. Corrí la media de Nueva York en febrero de 2022, en marzo de 2022. Y ahí hice mi PR al día de hoy. Fue como un tiempo muy bueno, hice 1:18:07. Wow. En esa clasificaste al maratón de Nueva York. Y con esa clasifiqué la maratón de Nueva York. Porque el maratón de Nueva York en esa época, el medio maratón clasificaba el maratón. Exacto, ahí con menos de 1:21 clasificaba la maratón. No sé qué pasó, fue ese tiempo, pero al día de hoy no he logrado volverme a acercar a eso. O sea, Es que hora 18 es. sí, eso fue, pero yo no sé qué. ¿Estabas dopado? Sí. No sé qué pasó ahí, qué doping me dieron la noche anterior, pero pasó esa carrera. Luego volví a Colombia, nació mi hija en mayo, y ahí fue que empezó un ciclo de lesión tras lesión tras lesión, lo que les dije. Porque bueno, nació mi hija, entonces duré sin correr como 3 semanas, y luego volví, y de nuevo me pasó la novatada que Mauricio me mandó a un ritmo más suave a lo que solía correr antes del mío, claro. Pero pues yo decía, Mauricio sabe que yo corro más rápido. Entonces salí y arrancaba toda, y entonces ahí tuve una lesión, como un desgarro en el glúteo, que estuve como, no sé cuál fue el diagnóstico porque nunca fui al médico, pero duré sin correr casi un mes. Madre. Volví otra vez, arranqué con toda, y ahí tuve fractura por estrés en el peroné izquierdo. Entonces ahí estuve 3 meses por fuera. Entonces fue casi un año de lesión muy intermitente, sí. No entrené, mejor dicho, me tocaba como bicicleta. Eso fue todo el 2022. Todo el 2022, exacto. O sea, pero en noviembre corriste maratón o ya la aplazaste para el otro año. No, entonces ahí yo me había inscrito a Chicago para maratón de 2022, pero estaba con la fractura del pie, entonces esa no la pude correr. Entonces durante ese año corrí poco, no corrí más carreras que la media de Nueva York. Pero pues también fue de mucho aprendizaje. O sea, ahí yo aprendí que el fortalecimiento era clave. Entonces ahí me puse más las pilas con el fortalecimiento. Entendí que uno tiene que darle al cuerpo, si uno está arrancando de ceros porque paró durante un par de semanas, por lo que sea, tiene que arrancar suave y hacerlo progresivo. Entonces pues fue un año de aprendizaje, la verdad, y que me hizo madurar como corredor. Y ya 2023 hice la media de Miami, la de Bogotá, y ahí corrí Nueva York. Miami es en enero. En enero. ¿Hiciste media? Hice media. ¿Y cómo te fue en esa media? Ahí hice 1:22, creo que fue. 1:21. ¿Esa fue la de Antonio Genico? ¿Sí? No. Antonio fue un año después. Un año después. Sí. 24 fue Toñito, ¿no? Sí. Uy, sí. Entonces hiciste Miami en enero. Miami en enero. Bogotá. Media de Bogotá. Media de Bogotá. Que esa fue mi primera media de Bogotá. Eso te iba a preguntar. ¿Y cómo te fue? Bien, hice 1:21. 1:21. Altura. Sí. Pero tú ya habías corrido en México, entonces pues sí. Ya había corrido similar, en México, entonces. Sí, que pero México 1:21 es bien. parecido. Sí. Es buen tiempo. Sí, súper bueno. Quedé muy contento. Y luego hice Nueva York, que ahí hice 2:53. El maratón. El famoso sub 3. Ahí hice el sub 3 que quería. Y en Nueva York, que no es fácil. Y en Nueva York, sí. Pero entonces ahí yo ya había cambiado mucho, ya llevaba casi un año de entrenamiento muy constante, mucho más volumen, la nutrición
haciéndola bien, fortalecimiento. Entonces sí, ahí me fue muy bien. 2:53. 2:53. Uf, qué tiempazo, ¿no? Sí. ¿Eso Sí, es sí, correr quedé a muy qué contento. ritmo? Eso es correr creo que es como a 4. ¿A 4? Ahí, creo que arribita de 4, 4:01, 4:02. 42 kilómetros es teso, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo te iba a preguntar, en el transcurso de todo este tiempo, ¿nunca volviste a sentir dolor en el fémur? No, para nada. Para No, nada, o para sea, nada. eso sanó bien. Eso sanó bien. Hay algo curioso y es cuando yo miro las estadísticas en Garmin, la mayoría del tiempo la paso en el pie derecho. Es como 53% en el pie derecho y 47% en el pie izquierdo. Entonces como que he ido varias veces al medio y todas las lesiones que yo tuve durante ese año fueron en el izquierdo. Entonces un día fui donde el médico y le dije, venga, a mí me pasó esto hace 20 años, me partí el fémur izquierdo, mi teoría es que esa pierna quedó más corta. Bueno. Entonces el médico me mandó exámenes para medir qué tan larga es la pierna, la rotación de la cadera, no sé qué miran, y me dijo, no, está perfecto. Están iguales. Sí. Es el miedo del cuerpo. O de pronto si es una pierna más débil, de pronto. Pues, Sí, pero entonces como que me he enfocado en fortalecer, o sea, para que fortalecerlas por separado, como para que se emparejen y eso, y sigo igual. Mi teoría es que yo tengo escoliosis, que también supe hace un año, y que eso debe estar haciendo De las suyas. que pise más. Sí. Pero bueno, no me acuerdo por qué nos desviamos para allá, pero... No, yo que te pregunté de eso. Pero estábamos que 2023 pasó eso, 2024, ¿cuáles fueron tus objetivos? 2023. En Nueva York hay una historia muy bacana, muy chistosa, y es... Mauricio me dijo, arranque moderado. En Nueva York uno arranca subiendo un puente, que son como 2 kilómetros subiendo, o kilómetro y medio, y lo mismo bajando. Y en esa bajada la gente suele emocionarse y eso recarga las piernas muchísimo para el resto de la Sí, el carrera. cuádriceps. Y ahí yo, antes de la carrera, estaba ahí sentado y me puse a hablar con un man que estaba ahí al frente. Y entonces el man me empezó a contar, Gervasio Mogio se llama. ¿Cómo? Gervasio Mogio, ¿De dónde era? de Barcelona. De Barcelona. Y entonces empezó a hablar y me dijo, sí, no, yo era élite hasta el año pasado. Y entonces como que me dijo que ya había corrido esa major varias veces, que había arrancado con los élites en algunos años atrás. Entonces pues claro, yo ahí súper emocionado, como aprendiendo del man y eso. Y yo ahí tenía planeado, no me acuerdo cuál era el ritmo que tenía planeado correr, pero yo quería apuntar a bajarle de 2:50. Entonces él me preguntó, ¿cuánto quieres hacer? ¿Cuánto planeas? Y yo le dije, no, pues quisiera bajar de 2:50, idealmente 2:45. Y este man llega y me dice como, uy, yo no sé si te aguante el ritmo. Y yo, como que se me subió el ego, como que un élite diciendo que no sabe si me aguante el ritmo. Y yo, uff. Entonces como que arranqué y entonces le dije, no, pues vamos juntos. Un honor, o sea, ir con este man. Claro. El punto es el peor error que pude haber cometido, porque pues era un élite, este man arrancó a toda y yo me le pegué y al kilómetro 10 yo le dije, Gervasio, sigue porque es imposible seguirte el ritmo. Él efectivamente terminó en 2:44, una cosa así. Y yo me recargué un montón ahí y terminé, pues no logré bajar del 2:56, 2:53. Pero igual bien. Pero sí, Sí, estuvo súper bien. ¿Cuál es la Terminé emoción ahí? contento. Porque tienes un objetivo en la cabeza, pero también tenías otro objetivo del maratón de Berlín, que era hacer el sub 3. O sea, cumpliste ese sueño, pero bueno, ese objetivo, pero en la cabeza tenías otro. O sea, es que hay uno como que dice, Sí, un pero encuentro de emociones, ¿no? Pero es como que con el running uno cada vez se va poniendo una meta Más ambiciosa. más ambiciosa y se da. Y como que durante ese año fue un año muy de mucha disciplina. Entonces como que yo me di cuenta que el sub 3 era factible. Entonces como que ya dejó de ser ese, o sea, como que me di cuenta que me podía poner un reto más agresivo. Entonces dije, bueno, voy a ir por voy a intentar el 2, 45. el 2, debajo del 50. 2:50. Entonces yo cuando iba corriendo esos primeros 10 kilómetros, yo al principio pensaba, ¿será que Gervasio es un ángel que se me apareció y que me está llevando?
Y después Pacer. yo se lo pensaba, Gervasio es el demonio. Es que llegué a buscarlo y estaba muerto hace... No, Hace 20 años. Y un gran saludo para Gervasio, que es un gran corredor y lo admiro mucho. Pero sí, sufrí mucho esa carrera porque me emocioné más de la cuenta. Pero te hubieras ido con el man, pues, 2:45, pero ya era mucho voltaje. No la lograba. No la o sea, lograste. kilómetro 10 yo ya sabía que mis piernas... Bueno, chévere poder darse cuenta que uno se puede regular en el kilómetro 10 y bajarle y de todas maneras hacer un buen tiempo. Sí, exacto. Hay mucha gente que ya se quema y ya, o sea, olvídate que no van a poder recuperar el ritmo nunca más. Sí. Yo creo que yo soy como muy consciente de leer a mi cuerpo y darme cuenta temprano de si lo va a lograr o si no. Y no suelo matarme como hasta el final a ver si la logro o me quemo o la logro, no. Como que soy más conservador prefiero bajarle y terminar bien que arriesgar y no terminar. Sí, es Pero verdad. es que el 2:53 es muy bueno igual, o sea, es Sí, es demasiado muy bueno y quedé muy contento la verdad después de esa carrera porque además es una carrera que tiene muchas... Sí, Esos que puentes son matadores, las subidas, las bajadas. dicen que la más difícil, ¿no? Sí. Pues dicen, ¿no? Pues O ahora Boston. Ahora está Sydney. Ah, bueno. Pero sí, antes de Sydney era como Nueva York, bueno, Boston también. Es que ¿Ahí Sí, con todas- esa carrera clasificaste a Boston? ¿O no era tu pretensión? No sé si habría clasificado porque creo que el tiempo que yo necesitaba, creo que el corte era 3 horas, si no estoy mal, pero creo que ese año o el año anterior había estado 7 minutos por debajo, entonces estaba ahí como en el borde y después el año siguiente cambió, bajó 5 minutos sí. más, entonces no sé, pero en ese momento no era... ¿No querías? No estaba entre mis objetivos como quiero correr el próximo año. Como que siempre he tenido en mi cabeza como cuando se dé la corro, pero no es que quiera hacerla ya. Entonces en ese momento pues no me mortifiqué por eso. No sé si habría clasificado. Pero Pero tampoco te postulaste tampoco. no me postulé. Y lo otro es la postulación era antes de la carrera. Esa carrera es Claro, en noviembre, claro. entonces tampoco. Claro, sí, claro, no. tú tenías que inscribirte la semana pasada Exacto. para el Boston este. Exacto. Claro. Exacto. Entonces no, terminé esa y me inscribí a Chicago para 2024, El año pasado. el año pasado. Y como antes de eso corriste algún medio maratón o un 10K. Corrí Siempre fue como tu distancia del maratón para mejorar. Sí, pero como una al año y corrí la media de Bogotá En 2024. en 2024. 2024 es un año importante porque nos comentabas al principio que Data Runner nace en 2024. Exacto. ¿En qué mes es que me dijiste? En agosto, En agosto. En agosto. O sea, después de septiembre. medio maratón de Bogotá. después del medio de Bogotá. Pero entra en Maratón Medellín. Antecitos de Maratón Sí, Medellín. porque fue en Ok. septiembre. Sí. Entonces la historia de cómo nació el Data Runner fue, yo terminé Berlín y bueno, volviendo a la universidad, yo estudié matemáticas y en matemáticas unos de los cursos obligatorios son cursos de programación y yo me enamoré de la programación desde muy temprano. Entonces como que esa parte de mi vida siempre, desde muy temprano he trabajado en programación y con datos. Entonces cuando terminé Berlín, yo como que quisiera saber un poquito más cómo me fue, pues sí, sé mi tiempo, pero quisiera saber cómo me fue con respecto a los colombianos o a los latinos. Yo creo que todos nos preguntamos eso, pero o no sabemos cómo averiguarlo o nos da pereza ir a buscar los datos. Exacto. Entonces yo terminé y me acuerdo que en el aeropuerto de venida para acá saqué el computador y me metí a la página y me di cuenta de que podía scrapear los datos. Scrapear es una técnica que se llama web scraping, que es básicamente escribir un código que va a una página web y descarga lo que está en la página web. Entonces, scrapeé los datos de la carrera, los descargué y ahí ya como que pude ver cómo estaba con respecto a los colombianos, cuánta gente había corrido y demás. Y entonces ahí dije como sería una nota publicar estas cosas. Porque Claro. yo no las encontré en ninguna En parte. ese momento seguías ajeno a las redes sociales. Ajeno. ¿Tenías Instagram? No, o sea, no. tenía la cuenta armada. Sí. No, tenía mi cuenta Personal. personal, pero- pero nunca me metía, nunca publiqué nada. Y ahí en Berlín yo dije, voy a abrir Data Runner.
Y Pero, ahí, ¿cómo se te ocurrió el nombre? no, no, ¿Ahí se te ocurrió? no, pues como que no me acuerdo cómo fue el proceso, pero data, no sé. Porque es un nombre ganador. O sea, Sí, parce, sí, es sí, un nombre eso- ganador. Tocaba poner un nombre. ¿Cuál es el usuario? Datos, Runner, Data Runner. Sí, exacto. ¿No? Fue así, que creo que tampoco lo pensé mucho, pero abrí la cuenta y esa cuenta quedó vacía, o sea, sin ninguna actividad durante 3 años. Eso fue en 2021. No tuve ningún post, nunca me metía, nunca, no seguía a nadie, nada. Creé la cuenta, Hasta ahí te llegó el impulso hasta de ahí me crear la llegó. cuenta. Y Como yo dije, viendo como los entrenamientos de va a entrenar un mes, a ver, va a entrenar 2 meses. exacto. Y entonces ahí dije, algún día me voy a meter a darle. Pero como que sí, yo no he sido una persona de redes sociales, no, ante la cámara como que no es que me sienta así súper cómodo. Entonces dije, sí, algún día. Y siempre pensaba, un día le voy a hacer, un día, pero pues como que ese día siempre lo dejaba pasar y pasar. Hasta que un día el año pasado dije, no, pues hagámosle. No, pues no tengo nada que perder, le voy a hacer un par de meses a ver qué tal. Y arranqué con Maratón Medellín. Ahí puse un par de videos y fui bastante constante durante como 3 o 4 meses y la cuenta empezó a pegar y yo lo estaba disfrutando. Es algo que me gusta. Como les digo, como que mezcla mis pasiones que son el correr con programar y trabajar con datos. Yo profesionalmente trabajo con datos, entonces es algo que se me facilita. Entonces, pues nada, como que las dos cosas se complementaron y ahí fue creciendo la cuenta y ahí vamos. Chévere. Pero, bueno, se me ocurren varias preguntas. Entre ellas es como, ¿has querido estar ahí en el top de las clasificaciones que posteas? ¿O Sí, has, uno has siempre estado busca estar. ¿O has estado? ¿Has estado en algunas? He estado. En la de la carrera de la mujer hace poquito debiste estar. ¿O subiste ahí algo de la Ese carrera de no la mujer? lo he subido, pero voy a subir. Ahí Chicago. debería estar. En Chicago estuve. Claro. Pero es que no nos ha contado Chicago. Pero bueno, otra pregunta de esa y ya nos cuenta en Chicago. No, es que quería tocar otro tema, pero cuéntanos primero Chicago y después a raíz de los creadores de contenido de datos, pues han surgido unos temas de conversación muy chéveres que nos gustaría tocar contigo, pero cuéntanos primero Chicago y después vamos a ese punto. Listo. Entonces Chicago ahí fue otro año perfecto de entrenamiento, todo al pie de la letra. Entonces llegué muy bien preparado. Y antes de la carrera yo llamé a Mauricio y le dije, profe, siento que desde Nueva York, la media de Nueva York, como que esa media, como les digo, fue hace 4 años y tuve un tiempo increíble y nunca me he logrado ni acercar allá. Y siento que en esa carrera salí a arriesgar con toda. Ahí como que salí a toda y dije, si me quemo, me quemo, no Sí. me importa. Y la logré. Entonces le dije, Mauricio, quiero en Chicago arriesgar. Salir con ese mood. Salir con ese mood desde el principio. Si me quemo, me quemo, pero si no, quiero lograr una buena marca. Y nada, la planeamos y él me dijo, salga a tal ritmo. En Chicago la cosa es, el GPS no entra bien en los primeros como 5 kilómetros. Entonces uno va a punta de los letreros o sea, cada milla uno lo marca aquí en el reloj y Con laps. Con laps y uno sabe más o menos a cuánto tiene que ir. Entonces tampoco es tan fácil como saber si uno va más rápido o más lento, excepto cada kilómetro que le marca. Entonces arranqué a toda y como que las primeras millas iba por debajo del pace, o sea, más rápido de lo que me había planeado. Y uno ahí siempre hace matemáticas de, bueno, estos segundos que estoy ganando son un colchón para más adelante, pero pues al final uno se termina quemando, tonteando. Pero bueno, no, los últimos 5 kilómetros sufrí demasiado. Los últimos 5 o 7 kilómetros el pace lo bajé un montón, pero efectivamente lo que gané al principio. Tenías ahorros. Los ahorros me alcanzaron y nada, logré bajar del 2:45 por como 5 segundos, algo cierto. Tremendo tiempo, parce. Hice 2. ¿Fuiste con algún grupo desde el principio o solo? ¿O varios grupos? No, o sea, uno ahí va siempre acompañado en esas majors.
hay demasiada gente mucho más rápida que así, Uy, sí. así uno vaya por un 2:30, siempre va a haber mucha gente por delante. Entonces, no, uno siempre va acompañado, no con la misma gente, uno va cambiando, pero sí, tú siempre vas con alguien al lado. Y cuando pasas la meta y ves que lograste el sub 2:45. No, eso fue una emoción tremenda. Porque yo no sabía si lo iba a lograr, o sea, bajé por 7 segundos, pero 600 metros para atrás, yo estaba pensando que de pronto no lo iba a lograr, Haciendo cuentas. haciendo Todo cuentas. Haciendo datos. Ahí es donde uno odia ser matemático. Exacto, y no, entonces fue una felicidad tremenda cuando lo crucé, no lo podía creer. Ahí me encontré con el profe Juan Carlos Cardona, que acababa de, no sé hace cuánto había cruzado, pero estaba ahí en la Ganó meta. la categoría de mayores, ¿no? Sí. Cardona. Sí. Esa vez. Entonces, no, pues no lo podía creer, como que nunca, cuando yo arranqué, yo sí oía gente que hacía por debajo de 2:50 y yo pensé que nunca iba a llegar a esos tiempos, pues como que uno siempre lo ve súper inalcanzable. Entonces fue una felicidad tremenda. Wow, pues qué tremendo tiempo. Y ahí Felicidades. llegaste y viste el post de Data Runner y ¿qué quedaste en los colombianos? No me acuerdo de qué quedé, pero creo que quedé noveno, Alcanzaste a estar en el top. creo. Y te dio alegría ponerte ahí. Sí, estuvo chévere. Tú como que tú hago unas cositas. Ah, Sí. estoy ahí. Ahí aparecí. Sí. Entonces fue una gran satisfacción y una gran carrera. Aprovecho para pedirte un consejo porque ese muchacho va para Chicago. Para Chicago, sí, Entonces, sí. Ya un está consejo gripado. técnico en cuanto a la carrera para el muchacho. Un consejo técnico, a ver qué. Lo del GPS solamente es en los primeros 5 kilómetros. Los más o menos. primeros como 5 o 7 kilómetros, porque ahí uno arranca del centro, que son puros edificios altos. Entonces ahí la recomendación de Mauricio fue apague el autolap y cada milla espiche y vea en cuánto la hizo. Y básicamente no le crea al pace del reloj, porque eso no va a estar. No, Son las sensaciones. eso le pone dificultad, ¿no? Sí, le pone dificultad porque uno no así sabe como puede ir bien. rápido, puede ir lento. Exacto. También. Sí, Pero- y ese da tipo muchas se perdió. sensaciones. Juepucha, hijo de madre, eso es un reto. Pero Sí, y sí, está sí. en millas también. Y eso es lo otro, está en millas, no en kilómetros. Entonces, por ejemplo, creo que a mí me tocaba ir a 6 minutos y 10 segundos por milla. Por milla. Pero entonces la primera milla la pasé en 5:55. Yo no sabía eso qué significa, qué tan abajo estoy. Como que en kilómetros uno sabe, listo, si me toca ir a 4 Claro. y voy a 3:52, voy muy abajo. O sea, voy bastante. Pero aquí como que hacer el cálculo Está bien. no es tan fácil, entonces es mucho a Esa sensaciones. regla de 3 en la cabeza. Sí, esa no cuadra. Pues la primera milla, listo, bien, porque usted sabe, Paula, después cuando la cuarta, la quinta, ya usted con... No. Sí, Tracers. uno ahí... ¿No hay? Debe ir igual de haber, embalados debe que- haber, pero no sé, yo iba como en mi cuento y no me le pegué a nadie. Los así en Pacers deben particular. ir igual de embalados que uno. ¿Cómo se sienten? ¿Vamos bien? Vamos. Sí, quién sabe cómo le harán, pero sí, ese es un reto en Chicago. Subidas en el kilómetro 41, es que hay una subida. Como Llegando a pesada. la meta hay una subida, pero no es tan larga. Pero no, en general es una carrera bastante plana. Y viento. Eh, Porque dicen que eso es como una lotería. A veces hay viento en Sí, contra. de hecho, ese es un post del Data Runner. Gracias por. El año pasado yo hice el análisis de cuál era más rápida entre Chicago y Berlín. Y resulta que en Chicago el clima es mucho más incierto. Entonces, la velocidad del viento, hay años en que es altísima, otros en que hay poquito viento. La temperatura fluctúa mucho más. Entonces, sí, es muy incierta con respecto al clima. ¿A ti te tocó viento o no? No, a mí me tocó unas condiciones perfectas. Sí. Bueno, esperemos que... Faltaba el ángel, faltó el ángel de Germán. ¿Cómo es que se llama? Germán, Gervasio Mogio Palau. Faltó. Fue el ángel. El y ya ángel, quedaba el toda ángel. una historia para la Rosa de Guadalupe. Bueno, ahora sí toquemos el tema ya para ir cerrando el podcast. Y es que, bueno, yo he visto algunos analistas de datos como tú, pero en México, y a raíz de ellos y esas tablas que hacen, pues han logrado capturar o pues exponer a unos corredores que están haciendo trampa en los maratones de México.
¿has logrado tú llegar a tanto nivel para identificar, digamos, en el maratón de Cali o de Medellín, algunas personas que han hecho trampa para clasificar a Boston? ¿Cómo ves tú, digamos, esa práctica que se está volviendo cada vez más común? Sí. De hacerse trampa a uno mismo, pues para clasificar a estos majors. Sí, nunca lo he hecho, o sea, como que sí lo he tenido entre mis planes, no le he logrado sacar el tiempo, pero uno sí podría ver, especialmente en carreras en maratones donde hay varios splits, uno sí puede ver qué tan anormales son los splits de un mismo corredor. Es decir, si tú eres un corredor que los primeros 5 splits los corriste a 4 y de repente los últimos 2 los corres a 3:30 o a 3:15, probablemente es porque hiciste trampa. Entonces uno sí podría hacer algún análisis para identificar eso. No lo he hecho, pero sí es algo como que tengo pensado eventualmente hacer. Dejen en los comentarios si quieren que Tata Runner haga un post de la gente que probablemente hizo trampa. Yo sí te digo que soy muy curioso y no tengo las habilidades tuyas, entré solo a mirar como aleatorio y cogí como a 3 personas que los primeros 3 splits o los primeros 4 splits, es que Medellín también te pone una trampa y es que te pone un split en Sabaneta, que es donde ya da la vuelta entera. Y entonces te tienes que ir hasta allá porque uno se puede pasar la calle. Claro. Pero te pone la trampa. Y El es tapete que está allá. los 4 primeros splits van a 5:30 y el último split como a 4:10 y el sub 3. Exacto. Entonces yo dije como, uy, pero si tú tienes la forma de sistematizar eso, chévere, ¿no? Sí, es que, o sea, yo también tengo una pregunta y no sé si de pronto acá la podemos responder entre todos y es, una persona que no pasa todos los tapetes o los splits, pues tiene un tiempo oficial en un maratón, porque digamos, pues yo he escuchado, pues también he leído que probablemente el chip falle en uno que otro tapete, pero digamos hay tiempos donde varios tapetes fallan o splits, entonces ahí se podría como el maratón lo oficializa el tiempo o Boston o cualquier major que te clasifique por tiempo, ellos miran que hayas pasado todos los splits o cómo es eso. Yo lo que tengo entendido es que las carreras hacen un análisis posterior para ver las personas que faltaron en unos splits. A veces miran cámaras para ver si efectivamente pasó. Supongo que si te faltó un split, un tapete, pero hiciste un tiempo razonable entre ese split y el siguiente en el que apareces, te lo aprueban. No sé exactamente cómo es el proceso de verificación. Sé que hay un proceso de verificación después de las carreras. Bien. Y de hecho, esa es una buena pregunta porque a mí me ha pasado varias veces que las carreras son los domingos, ¿sí? Y me ha pasado que yo publico, por ejemplo, el lunes. Eso me pasó hace 2 semanas con la media de Buenos Aires. Publiqué el lunes y los resultados cambian mucho el lunes y el martes y el miércoles. Porque hay gente que le corrigen el resultado, porque hay gente que no pisó un tapete y después los certifican, porque hay gente que descalifican, porque hay gente que el tiempo le quedó mal. Entonces, los resultados el lunes no son los resultados definitivos y muchas veces están lejos de ser los resultados finales. Entonces, me pasó que en el de Buenos Aires hace 2 semanas lo publiqué y al día de hoy todavía hay gente que me comenta y me dice, esto está mal, yo hice tal tiempo, debería aparecer ahí. Pero pues sí, me pasa cuando me afano en publicar rápido. Entonces por eso suelo esperar 2 o 3 días antes de publicar la carrera. Pero y es que no es que uno tenga la mala fe de las personas, ¿no? Porque digamos que también hay gente, Medellín se presta mucho para hacer el último fondo para ir a Nueva York o para ir a Chicago, entonces puede que usted no salga con la gente o sí salga con la gente, pero terminó por allá en el 35. También en Colombia se ve mucho que se venden números. Entonces no puedo ir, yo soy mujer, no puedo ir, se la vendo a alguien, entonces a un hombre y el hombre hizo sub 3 y yo no tengo sub 3, entonces me tildan de tramposo, ¿no? Pero no, simplemente yo vendí el número. Yo me acuerdo que una vez en Medellín pasó algo similar y era una persona que hacía podio, pero quedó cuarta. Sí. Y miraron fue en las fotos de Foco Race. Sí. Con el número y si era una persona, un Exacto. hombre que estaba corriendo y la mujer ya subió al podio como tal. Exacto. Yo tenía otra pregunta y era, en el caso de Medellín creo que es un caso específico que en ese día, al otro día se cierra Boston, entonces si esos resultados varían y digamos por algún error no te dan tu tiempo,
te podrías llegar a perder Boston por eso. No sé cómo sea ahí. Bueno, preguntas ahí random, ¿no? Sí, Anda la foto del reloj. Sí, yo no sé eso ahí cómo sería, pero Porque sí es una buena pregunta. Porque hay ventanas que se cierran un día y Sí. ya al otro, pues está la ventana para clasificar a Boston, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, ahí les dejamos runners, ¿no? No, Sí, y está sobre, curioso. sobre lo que decía ahorita Dani, también me pasa mucho que a veces publico tablas y también me pasó con la de Lima y con la de Buenos Aires. Me llegan muchos comentarios de por qué hay un hombre en el top de mujeres. Y yo no sé, o sea, yo simplemente yo tomo los datos que hay en la carrera y los publico. Puede que sea mala fe, puede que sea lo que... No, a veces hombres se inscriben de mala fe como género mujer, supongo, pero también puede ser por error, ¿sí? A la persona le pasó. O puede ser que sea un nombre de hombre, pero que de pronto, no sé, Fabián, pero qué tal que fuera una Fabiana que se le fue la A. Como Andrea Pirlo, que es un nombre. Exacto. Un nombre de mujer. Exacto. Entonces uno no sabe, o sea, cuando yo veo un nombre de hombre, yo no sé si es una mujer que se equivocó o si fue un error sin intención Gramatical. o si fue de mala fe. Claro, Entonces, pues puede yo ser simplemente mala fe, ¿no? O sea, uno porque la mayoría de carreras premian después de lo que tú dices de verificar y todo. Exacto. Y mandan a la casa. ¿Sí o no? Sí. Entonces puede ser también mala fe. O de como- pronto quiere salir en data runner. O de pronto, o de pronto quiere salir. Sí, yo no sé cuál sea la razón, pero sí pasa bastante. Y al día de hoy me escriben a veces comentarios mala onda, como Sí, yo he ¿por visto. qué metes a Chicos, este hombre? David eso lo único que hace es traer los datos de una página. O sea, él no se pone a verificar registro civil y Sí. cédula de ciudadanía. A ver Ni si tampoco son- nadie le está pagando. Entonces, Sí, como que sí. tener eso así tan desglosado y tan chévere, pues es un plus para nosotros. Claro. Debemos esa agradecer porque yo he visto comentarios como que, oye, ¿qué te pasa? No sé qué. Y tú como que sí, perdón, ya voy a corregir, ya me di cuenta. Me estresan al muchacho y después yo no salgo en Chicago. De pronto no, mentira. No. No, y lo otro que pasa es Instagram no te deja corregir un post una vez lo subes. Entonces, pues sí, a veces me escriben como, hola, me acaban de corregir y aparezco en el top 10. Felicitaciones. Digo, felicitaciones, qué nota, pero no me deja modificar. Subir otro. Bueno, David, el tiempo en televisión es muy corto, siempre lo digo. Gracias por tomarte el tiempo de venir acá, de compartirnos tu conocimiento, de contar tu historia, qué chévere. Ya se pasó una hora rápido, pero de verdad que fue muy, muy bacano esto. No, muchas gracias a ustedes. Me encantó venir acá y pues nada, muy chévere contarles un poco de mi historia. Oiga, sí, des en cuenta que él corre. O sea, ustedes yo sé que se lo han pasado, se lo han cruzado y como que no lo saludan, salúdenlo. Cuando está en las carreras, el man siempre va como por la parte de adelante de la carrera. No es Entonces, como el del de siempre- fútbol que es Mr. Chip, ¿es? Sí, Mr. Que ese Chip, man que- no juega, en cambio este man sí corre. Analiza los datos y corre también. Ya para cerrar, dos cositas. Una, ¿qué carrera estás preparando? No, la carrera más importante y es mi esposa está embarazada, entonces vamos a tener una segunda bebé. Ay, qué rico. Nace en enero, entonces no, por ahora no tengo carreras. Quién sabe, el próximo año. Pero sigues entrenando. Pues. Sí, mantenerte. pero le estoy bajando, en las últimas semanas le he empezado a bajar un poco, porque sí también quiero darle un poco de descanso al cuerpo, no va a parar del todo, pero sí creo que ya llevo unos 4 años duros, entonces voy a bajarle el ritmo un poco y el próximo año, si quisiera correr algo en el segundo semestre, no sé, tal vez Valencia, Buenos Aires, algo así, pero por ahora no tengo. Bueno, si llega a correr Allianz, para que ayude al muchacho a hacerse su 1 hora. Sí, vamos a ver qué pasa. Y lo último, un consejo que le quieras dar a la gente que está empezando a correr. No, pues es un consejo cliché, pero hay que seguir, mejor dicho, cuando uno le dan las recomendaciones de fortalecer, de seguir los ritmos que le sugieren los entrenadores, es por algo. O sea, el ciclo, todo es un ciclo y uno tiene que vivir el ciclo como se debe, porque si no simplemente van a llegar a un círculo vicioso de lesiones, como me pasó a mí. Eso es algo que al final, pensando en el largo plazo, es mejor arrancar lento y progresivo y no lesionarse que entrar en un ciclo de 6 meses o un año de lesiones, porque lo que uno pierde en ese año es mucho más que lo que perdió por hacerlo progresivo. Como que esto es ser corredor de resistencia, es una maratón de por vida, es algo, un proceso a muchos años, y al final a lo que uno tiene que apuntarle es a no lesionarse y a ser constante. Si uno logra eso,
así vaya un poco más lento de lo que uno quisiera, Va mejorando. va a llegar mucho más lejos que si arranca rápido y se empieza a lesionar. Creo que ese es Tremendo. Tremendo. Bueno, consejo. David, muchísimas gracias por estar acá. Realmente tu historia es muy inspiradora. Espero estar por lo menos cerca de tu tiempo que hiciste en Chicago, pero darla toda y gracias por el consejo. Bueno, runners, gracias por llegar hasta aquí al episodio número 90. Si llegó hasta acá, suscríbase y deje un like y comentario en YouTube. Y nos vemos en el episodio número 91. Chao. Chao, gracias.